Bueno, permítame, ya busco acá porque tenía todo listo en el otro computador. Espero que no me han borrado esto de aquí. Mm, bueno, permítame un segundo. Bueno, vamos a puse acá. ¿De qué? Ay, ahora no encuentro dónde se le dice compartir pantalla. Esto cambió mucho. ¿Ve? Giancarlo, buenos días. Ay, Jesús. Mm, ¿Era acá? Sí, vale que listo. Bueno, chicos, ¿están viendo esta? Esta donde dice guía 6, proyecto en un pastel con mucha química, mezclas, tipo de mezcla, métodos físicos de separación. Sí, señora. Bueno, esta es la guía 6. Esta fue la guía que se entregó y esta guía la trabajamos. Eh, mire, hicimos esta actividad, luego hicimos esta otra actividad que era el Labbook, ¿sí? Hicimos esa actividad. Pero eso lo hicimos antes de entregar. Pues yo ya entregué esa guía. Por eso, Esa sí. guía la entregamos antes de que empezara el segundo periodo, profe. Es que eso fue lo último que hicimos. No, ahí quedamos por el tema del paro, ¿sí? Porque pues yo decía, pero ¿por qué vamos a mandar también más guías si no hicimos, en teoría no se hizo, ¿sí? Entonces esa es la guía, ¿listo? No se preocupen. Hasta ahí Pero vamos. entonces Ahí antes de salir vamos. a vacaciones, usted no mandó guías. No, Porque es no, que antes de no, esa guía ya la entregué. bueno, perfecto. Bueno, antes de salir a vacaciones. Pero, profe, creo que usted mandó una guía, era la de prueba tipo IFES, que tocaba entregarla al colegio. Sí, Esa sí la también yo ya mandó. la bueno, hice. dos pruebas, perfecto. Mire, o sea, esa es la guía y ya le voy a mostrar las dos pruebas que también pues se hicieron el pre antes de y dos. Son dos pruebas tipo IFES que también se deben entregar, ¿sí? Que complementan con esta guía. Los que ya lo entregaron, excelente, muy bien. Los que no, porque habrán algún estudiante, como digo, yo todavía no sé. A mí me llegó el paquete del colegio ayer en la tarde. Me lo entregaron, no lo he destapado todavía. Me llegó ayer en la noche. Ahí ya sabré yo quién entregó y quién no entregó, ¿sí? Sin embargo, estamos aquí reunidos justamente para que los compañeritos que de pronto digan, yo no hice eso y ahora qué hago, pues hagan las preguntas respectivas. Y yo le diré, bueno, de pronto por el interno nos comunicamos porque no podemos tampoco demorarnos mucho, ¿sí? Entonces, yo quedo atenta, me pueden escribir al interno por el WhatsApp, yo estoy perdido, yo no hice nada, no importa. Sí, para eso estamos, porque esto ha sido un proceso muy, muy extraño para todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una mini repaso en forma de especie de evaluación también. Entonces, ya les voy a mandar un pantallazo. Ya les voy a compartir entonces. Creo que ustedes no me están viendo. Espérame. No, profe. Sí, ya, porque ya. Ya. Es que esto cambió un poquito el formato aquí del Meet. Bueno, entonces les decía, vamos a hacer estas preguntitas de esta guía, la página 95, al que la tenga. Entonces dice, indica cuál de las sustancias son homogéneas. Es decir, recordemos que es homogéneo y que es heterogéneo para poder contestar esa pregunta. ¿Alguien me puede decir que es una mezcla homogénea? Es una mezcla, profe, que se puede diferenciar los componentes. En la mezcla se puede diferenciar los componentes. ¿Están de acuerdo? Ejemplo, como el agua y el aceite. ¿Eso es homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. ¿Seguro? ¿Alguien no está de acuerdo con el compañerito? A ver, para que
para que, Pero pues yo la pues, verdad a ver, se me tranquilos, enreda con sí el homogéneo y el estás, heterogéneo. o sea, la definición No, profe. está bien para La homogénea es la que no se puede distinguir a simple vista. Exacto. Es que mire, la palabra homo, ¿sí? Ahí vamos a estudiar un poquito de español. Homo significa uno, igual. Homo significa igual. Por eso, por ejemplo, en el tema sexual, hay homosexuales y hay heterosexuales. Entonces, homo es igual, ¿sí? Entonces, cuando yo soy homosexual, a mí me gustan las personas del mismo sexo, ¿sí? O sea, igual a mí, a las otras mujeres. Pero si yo soy hetero, entonces me gustan lo contrario, ¿ves? De los varones. Entonces, de esa manera pueden de pronto relacionarlo para que usted tiene bien el concepto, pero tiene mal la palabra. La definición la tiene correcta, pero tiene mal el concepto. ¿Sí? A nosotros nos toca hacer esas asociaciones para aprender y no confundirnos. ¿Listo? ¿Quedó más claro? Ahora, Sí, señora. entonces, homogéneo es una sola fase. Yo solo veo una misma cosa. Y heterogéneo veo varias, como decía Brian, el agua y el aceite. ¿Sí? Entonces, voy a leer cuáles las sustancias que tengo aquí y ustedes me van diciendo si les parece que es homogénea o es heterogénea. Entonces, indica cuál de las siguientes sustancias son homogéneas. Entonces, la gasolina. ¿Cómo es la gasolina? Homogénea. Infusión de té, o sea, lo que llamamos nosotros una aromática. Homogénea. Agua con hielo. Heterogénea. Ajá, muy bien. Granito. Granito no es de los que me salen la carita, no. Es una piedra caliza que la ponen en las superficies de las cocinas, generalmente y tiene unas pepitas, se le ven como marquitas al mesón. ¿Sí? Son mesones, son granito, piedras. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Homogéneo o heterogéneo? ¿No la tienen clara qué es el granito? O sea, homogéneo, profe. a ver, si yo tengo una roca así y veo punticos aquí, punticos allá, y vetas y colores, ¿es homogéneo? Heterogéneo, mejor. Pastilla de jabón. Dirán uno, depende, ¿no? Depende si tiene foliantes o tiene cositas. Pero generalmente, ¿cómo es una barra de jabón? Homogéneo. Vidrio de ventana. Homogéneo. Muy bien. Entonces, ¿sí ven? Aprendimos muy bien el concepto homogéneo y heterogéneo. Todo eso son mezclas. Nosotros en la vida normal, digamos en la vida real, prácticamente no encontramos una sustancia pura. Encontramos siempre mezclas. Para poder obtener una sustancia pura tendríamos que empezar a hacer separaciones de esas mezclas, empezar a separar. Entonces ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo? Dice, escribe o dígame los métodos de separación que usarías para separar las siguientes mezclas. Antes vamos a recordar los métodos de separación. ¿Se acuerdan de alguno que alguien quiere decir, bueno, tal método y se llama así y es así? ¿Alguien recuerda cómo se llama? Uno de esos métodos, por ejemplo. ¿Cuál método, profe? Métodos de separación de mezclas. ¿Cómo separo yo, por ejemplo, el agua del aceite? ¿Con qué método? Ese es difícil. Acuérdese cuando hicimos el... ¿No que la evaporación? Evaporación, creo que no. Pero evaporación es un método de separación. ¿Señor? ¿Jorge? Solidificación. No. Bueno, esa podría funcionar, ¿saben? Por ejemplo, destilación. Pero solidificación no, digamos que no. Con filtración. Filtración tampoco. Destilación, profe. Tampoco. Generalmente para esta se usa decantación, muy bien. Decantación, o sea, dejamos reposar la sustancia. ¿Se acuerda que en el video vimos un señor que él hacía un huequito a la botella y empezaba a sacar el agua y quedaba en la botella, quedaba el aceite? Porque el aceite es más liviano. Ahí utilizamos las propiedades de densidad de las sustancias. El más liviano queda arriba y el más
pesado queda abajo. Eso lo utilizan, por ejemplo, para hacer para sacar el petróleo de la tierra, y es uno de los problemas que genera, es que, digamos, hacen la perforación y a través de un tubo meten agua, ¿sí? Meten agua digamos, en ese espacio donde está el petróleo. Entonces, ¿qué pasa? El petróleo sube, porque el petróleo es más liviano que el agua. Entonces, reemplazan petróleo por agua. Entonces, queda en el hueco, queda agua. Y sale el petróleo, lo suben, y luego con un tubo, pues es más fácil sacarlo. Esa es la manera. Pero el agua, como entra a presión, a veces daña ya el espacio, y esa agua se filtra y luego quedan unos huecos. Y a crearse esos huecos, luego se sumerge la tierra, se hunde. Eso tiene una serie de problemas. Bueno, eso es para que ustedes vean que todo se relaciona, ¿sí? Y algo tan sencillo, un experimento tan sencillo como separar agua de aceite, sirve para una industria tan importante como la industria petrolera. Bueno, entonces ya está decantación, filtración, tamizado. Tamizado es el de colar. ¿Cuál más? Destilación. Está cromatografía. Bueno, entonces, ¿cómo separo arena y sal? Se me mezcló la arena con la sal. ¿Cómo la podemos separar? ¿Cómo creen ustedes? El tamizado. Bueno, sería una opción. Sale un letrero ahí. Tamizado, sí. Si la arena, digamos, podría funcionar, ¿no? Pero será que la partícula, no hay pedacitos de arena que se me puedan ir al más abajo, no sé. Depende de la arena, ¿no? Pero sí, esa está bien, tamizado. Hierro y arena. ¿Cómo podríamos? Otra manera podríamos. Imantación. Hierro y arena, imantación. Muy bien, excelente. Imantación también es un método de separación excelente. Alcohol y agua. Alcohol y agua. Tengo mezclado el alcohol y el agua. De hecho, todos los días estamos usando eso por el tema del Profesora, pues yo no sé, pero hay un método todo raro, no sé cómo se llamará, pero se puede meter al congelador y ahí se puede distinguir, porque el alcohol no se congela y el agua sí. Ah, interesante, no sabía. No he hecho ese experimento, pero está muy interesante. Sí, sí, Ya. de hecho, sí. Sí, sí, bien, bien. Bueno, ese sería un método, entonces aquí tendremos que comprobarlo, ¿sí? Nos queda, para cuando estemos en la presencialidad, vamos a hacer ese experimento. Pero hay otro método que llama destilación, ¿sí? De esa manera también es que se obtienen, digamos, todos los alcoholes para hacer, pues para hacer desinfectantes, para hacer bebidas alcohólicas. De la fruta se ponen a fermentar, luego esa fruta fermentada, revuelta, la mezclan con agua y la ponen a hervir, y entonces el agua y el alcohol se separan por punto de ebullición, es decir, el alcohol hierve más, la palabra es ebullición, pero utilizamos hierve para entendernos, hierve más rápido que el agua. El alcohol ebulle más o menos a 72 grados, mientras que el agua ebulle a 100. En ese rango de intervalo de temperatura sale el alcohol en forma de gas, se enfría en el proceso y cae como gotas líquidas. ¿Listo? Arena y agua. ¿Cómo separamos arena y agua? Agua y harina. Filtración. Filtración, excelente, Harrison, muy bien. Aceite y agua, bueno, ese ya lo dijimos. Decantación. Bueno, ustedes están como un cuchillo, muy bien, excelente. Vamos a hacer un experimento chiquitico y para entrar al tema nuevo. Me van a esperar un minuto que voy a ir a traer los materiales. Materiales. Materiales.
Mami, yo quiero ver ese termino contigo cuando se termine tu clase. Listo, perfecto. Por ahora silencio, silencio. Bueno, ya regresé. Entonces, ¿qué tengo aquí? Voy a mostrar los materiales. Tengo 2 pocillos de vidrio Con agua. sin nada, sin Sin nada. nada, mentiras. Silencio, no. Tengo 2 pocillos. Tengo también aquí 2 aromáticas. Son para adelgazar. Obviamente no me las tomo. Y aquí tengo agua fría. En este vaso tengo agua fría y en esta jarrita de acá tengo agua hervida, agua caliente. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. En el vaso pequeño voy a agregar el agua fría. ¿Están viendo? My God. ¿Sí? ¿Qué pasó? Explotó. Momento. Y en el agua, pero en el otro vaso voy a agregar agua caliente. Calientísimo. Uy, también flotó. Creo que enfrió un poquito. Mientras. ¿Qué creen que pasará ahorita? Bueno, cuéntenme. ¿Ustedes qué creen que va a pasar en unos minutos? En un par de minutos. Pues yo creo que en el del agua fría no destila la sustancia de la aromática. Mientras, a ver, ya podemos ver. ¿Se alcanza a ver? Bueno, es que aquí hay tanta luz que como que no deja ver la cosa, ¿no? Demasiada luz. El agua me la dejaron, me la apagaron, entonces no se me... Pero aquí vemos ya un cambio en color, ¿sí? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, señora. Está amarillento. Ah, miren, ¿sí? Se puso amarillento. Mientras que acá, no, aparentemente no hubo cambio de color. ¿Sí? Muy mínimo. Listo. Entonces, el tema nuevo se llama soluciones. ¿Sí? Eso está en el libro, está en la página, a partir de la página 96. Los invito a que por lo menos impriman el capítulo de soluciones. En la próxima guía que se entrega esta semana que viene va este tema. Y vamos a enviar guías para hacer muchos experimentos y cositas así sencillas que nos permitan visualizar la temática que estamos estudiando. Entonces, ¿qué es una solución? ¿Sí? Una solución es una mezcla de 2 o más sustancias, ¿sí? Y tiene unos componentes específicos, tiene un solvente y un soluto. ¿Cuál es el solvente en este caso? Por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que es el solvente? ¿Cuáles creen ustedes que es el solvente? El agua. El agua viene siendo el solvente. Y la aromática como tal, o el polvito, las maticas que están dentro de la aromática, ¿qué viene siendo? El soluto. O sea, el soluto es el que se disuelve en el solvente. ¿Listo? Y esto le llamamos una disolución. Y hay unos factores, como en el caso de la temperatura aquí, que aceleran o disminuyen la solubilidad. ¿Sí? O sea, son factores que todos los solventes no solubilizan las sustancias. Pero si yo meto un factor como la temperatura, la agitación, fíjense que yo estoy agitando, ¿sí? Esos son factores que aceleran la solubilidad, ¿sí? Entonces nosotros cuando estudiamos soluciones vamos a estudiar solventes, vamos a estudiar solutos, vamos a estudiar solubilidad, factores de solubilidad, ¿sí? Vamos a hablar de concentración. ¿Qué será eso de concentración? ¿Será que debo estar muy concentrado? ¿Qué creen ustedes que aquí en soluciones, a qué nos referimos a concentración? ¿Mm?
Con sus palabras, ¿qué cree que será la concentración? Como que dejar reposar un componente, dejarlo reposar, dejarlo quieto. No, Que se acumule, que se acumule. no. Casi, pero no. Mira, concentración refiere a la cantidad de soluto disuelto en el solvente. Entre más soluto, ¿sí? O sea, más cantidad de soluto haya en la misma cantidad de solvente, pues aumenta más la concentración. Es decir, es más concentrado. A ver, vamos a poner un ejemplo sencillito. Es este mismo, mira. ¿Cómo se ve el agua aquí? ¿Cómo sabemos si algo está más o menos concentrado? Una de las formas es el color. ¿Sí ven cómo está ahorita? Súper marrón. Tengo esta cantidad de solvente y esta cantidad de soluto. ¿Qué pasa si yo aumento la cantidad de solvente? ¿Qué creen ustedes que ocurre? Si yo le echo más agua, ¿qué creen que va a pasar? Antes de que lo haga, a ver, alguien que me diga, ¿qué le va a pasar al color de mi frasco? Se va aclarando. Ajá. Sí, se aclarando. Se va a aclarar, ¿será? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Efectivamente, ¿sí? Quedó más claro. Entonces, ahora, esta agua aromática, digamos, si esto fuera amargo, por así decirlo, ¿va a quedar menos amargo al agregarle agua o igual de amargo? Queda menos amargo. Menos amargo. Entonces, podemos decir por el sabor, por el color, por el sabor y el color, o sea, usando los sentidos, el olor incluso, perdón, aquí se me salió uno, bueno. El olor, perdón, el olor, el color y el sabor me permiten saber si una sustancia está más o menos concentrada. Obviamente, en química, sí, esto porque yo sé qué es, pero en química yo no me puedo basar en mis sentidos para hacer esos estudios. Los estudios de concentraciones se hacen con pues métodos físico-químicos, ¿sí? Para saber si hay más o menos concentración de X sustancia en un soluto, en un solvente. Por ejemplo, en la sangre. Que por ejemplo, a ver, ¿cómo sabemos si una persona ha consumido mucho alcohol, por ejemplo? ¿Sí? Si está en estado de embriaguez al conducir un vehículo, entonces la tránsito lo para y ¿qué le hace? Una multa. Una prueba de alcoholismo. Una prueba de alcoholemia, ¿sí? Alcoholismo o alcoholemia. ¿Sí? Una prueba, pero el policía le dice, ¿cómo será esa prueba? Pues a mí nunca me la han hecho, pero he visto videos. ¿Cómo la hacen? Le dice, sópleme aquí, sópleme la cara, o abra la boca, o qué. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo la hacen? Bueno, hay un dispositivo, ¿sí? Un dispositivo que ellos le dicen y analizar los gases, le dicen sople acá, sople fuerte, en un aparato, no en la cara del policía. Y ese aparato le determina. Otra es una prueba en sangre, ya digamos, eso de pronto en carretera no, pero digamos, si hubo un accidente y la persona quedó inconsciente, allá no le dicen sople porque ¿cómo va a soplar? ¿Sí? Si está inconsciente. Entonces lo que hacen es que le sacan una muestra de sangre, la analizan, entonces determinan si tiene alcohol, si tiene sustancias, no sé, marihuana, cocaína o algún veneno, alguna droga, cualquier cosa que esté por encima de los niveles normales. Entonces eso son pruebas de concentración, ¿ves? ¿Ven? Para determinar si algo, lo que llamamos un soluto, recuerden esas palabras a uno como que se le olvidan, pero el soluto, algo fue disuelto en un solvente. Como les decía, en este caso tengo agua, pero puede ser la sangre, puede ser leche, puede ser, ojo, no siempre tienen que ser líquidos y sólidos. Entonces eso también lo vamos a estudiar, ¿sí? ¿Qué otras solventes? ¿Será que hay soluciones
Bueno, esta es una solución, perdón. Esto lo llamamos solución líquido sólido. ¿Habrá otro tipo de soluciones? ¿Habrá soluciones líquido líquido? Sí, ¿Me podrías dar un ejemplo, por favor? pues Por ejemplo, los frescos. los frescos sí, Como decir la gaseosa, cuando hay poquita uno la rinde, ¿verdad? sí, oye, Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Ay, no, hay una gaseosa para todos, toca mitad agua, mitad gaseosa, ¿sí? Queda diluida, ¿sí ven? Diluida, esas son las palabras nuevas. Diluida, la solución es la mezcla que yo hago. Y entonces a veces la concentro y a veces la diluyo. ¿Cómo haría yo para concentrar? Por ejemplo, resulta que se me fue la mano con el agua. ¿Qué creen ustedes que podría yo hacer para concentrar esto? Es decir, hay dos formas de concentrar esta solución. Dígame una de esas formas, por favor. A ver, ¿qué se les ocurre? O sea, concentrar es que quede más fuerte, ¿no? Ya tenemos claro. darle más. Pues ya A ver. veo la aromática. Muy bien, Giancarlo, exacto. Le puedo agregar otra aromática. Perfecto. O sea, más soluto, ¿sí? Aumenté más el soluto, ¿sí? Les meto la otra bolsa que no, aquí no hizo nada y la agrego acá. Perfecto. Entonces yo quiero que sepa más. Entonces uno cuando, sobre todo uno cuando va a casa ajena y eso, uno no puede. Uno dice, no, pues ni modo, una bolsita. Pero si uno está en la casa de uno ahí coge dos bolsitas y le echa, ¿sí? Y si son gratis, por ejemplo, allá cuando uno va a Cuchicute, qué sé yo, entonces le echa dos. Bueno, esa es una forma, excelente. Excelente. ¿Y cuál sería la otra forma? Yo dije que habían dos formas. Buenos días, Erika. ¿Cómo creen que sea la otra forma que yo podría concentrar eso? Sacando, pues, la primera dijimos aumentar el soluto, ¿no? Y la segunda forma, ¿cuál sería? Yo tengo esta cantidad de agua y esta muestra. ¿Qué puedo hacer? Un poquito de agua, pero echarle más agua caliente. Miren, les voy a ayudar. ¿Qué hice ahí? ¿Le devolviste? Sacó el agua. Y si yo llevo esto, adivinen a dónde. ¡Ay, la calienta, profe! Exacto, muy bien, muy bien. Lo llevo de nuevo a la estufa y lo hiervo otro poquito. Y espero a que el agua, ¿qué le pasa al agua? Se calienta. Se evapora, mentira. Se oscurece. Se evapora, muy bien, esa es la palabra, se evapora, el agua se evapora. Y de esta manera, tengo que esperar un rato, ¿no? Entonces, el agua disminuye, el volumen de agua disminuye y me vuelve a quedar concentrada. Eso lo hacemos todo el tiempo, sobre todo cuando cocinamos. Todo el tiempo la mamita, el papito, nosotros estamos haciendo eso, se nos va la mano con la sopa, entonces está muy aguada, ¿qué hacemos? ¿Hervimos más o qué? Una de las maneras, si está la sopa aguada, muy aguada, que puedo hacer es darle más cocimiento, ¿sí? Pero ahí también en el tema de alimentos, si cocino demasiado, entonces se pierden los nutrientes, sí, etcétera, etcétera. Entonces, otra forma que puedo hacer que es echarle más papita, más yuquita, ¿sí? Echarle más soluto. De esa manera, entonces la sopa se me espesa y agarra la consistencia, digamos, que yo quiero. Entonces, fíjense que esto no es un tema desconocido. Vamos a hacer unos cálculos, ahí es donde de pronto no nos gusta, ¿sí? Vamos a determinar algunas cositas. Hay unas medidas de concentración que tienen unos nombres específicos y se hacen unos cálculos, pero realmente es una tontería, es muy fácil, ¿sí? Entonces no se me preocupen por eso. Entonces, hemos aprendido unas palabras nuevas, ya la clase va a terminar. Entonces, ¿qué palabras, digamos, les parece que son nuevas en el día de hoy? Soluto. Soluto, muy bien.
¿Cuál otra? A ver. Solubilidad. Solubilidad, Muy bien, decantación. Decantación, bueno, es un tema anterior. ¿Qué otra La de palabra? la arena con, yo no sé qué, profe, ¿cómo se llama eso? Imantación, con hierro, es de imantación, sí. Pero de hoy, o sea, del Concentración. tema de hoy de soluciones, por ejemplo, una nueva. Concentración, por allá la dijeron, excelente. Disolución también es, ¿sí? Esto que hicimos hoy, un ejemplo muy sencillo, ¿sí ven? La química es muy sencilla, es muy bonita. Y sobre todo cuando siempre vamos a tratar lo que yo les decía en mi maestría, se trata de ver la química con cocina, o sea, todo relacionado hacia el tema de cocina, porque es más fácil de verlo. Quedó entendido, digamos, por lo menos la introducción a la temática les quedó clara el día de hoy. Sí, señora. Sí, señora. ¿Sí? Alguien dice, yo no entendí ni papá, no, quedé perdido. No, vamos bien, ¿verdad? Eso no es tan difícil. Como les digo, de pronto la parte compleja o no compleja es cuando nosotros empezamos a hacer cálculos, ¿sí? Es decir, empezamos a utilizar el lápiz y el cuaderno para hacer unos ejercicios. Entonces es ahí donde empieza como a ponerse la cosa un poco más seria, porque pues como estamos estudiando una ciencia, no solamente cocina, sino ciencia como tal, pues tenemos que aprender. Pero ahí imagínense que la dificultad no es de química, la dificultad es más bien matemática, porque a veces le cogemos un poquito de pereza a la matemática, pero yo no puedo ser un científico si no entiendo los números, o sea, debo tener las dos cosas a la mano, las letras y los números, ¿listo? Y ser muy observador. Bueno, entonces, como les decía, como esta semana ya se envían la guía, nosotros nos volvemos a ver el próximo jueves, ¿sí? El próximo jueves, entonces ya tienen la guía en la mano, yo les envío ahí qué debemos hacer, nos volvemos a encontrar para continuar con esta temática. Entonces vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer experimentos y pues también nos volvemos a ver mañana para emprendimiento. ¿Les parece muy bien? Sí, señora. Bueno, listo, mis amores. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguno se quedó recuperando? Las recuperaciones deben entregarlas esta semana, ¿sí? Hay que llevarlas al colegio o comunicarse con cada profesor, los que se quedaron recuperando. Los que no, pues frescos, entregan las guías. Los que no han terminado las guías que yo les decía, la prueba saber, son 2 pruebas saber y la guía 6. La guía 6 tiene más o menos 4 actividades. ¿Sí? Esos deben entregarlo en el colegio. Pero, profe, la guía 6 yo creo que más de uno la entregó. Ojalá, porque eso lo estuvimos trabajando, pero yo sé que hay niños que... Pues yo, el día que me dijeron que entregaran el bloque anterior, sí, yo mandé esa guía de una vez porque ni sabía si era el segundo periodo. A mí me dieron esa guía y me dijeron, entréguenla. Ah, bueno, excelente. Excelente, ¿listo? Bueno, entonces, como les decía, traten les invito, ¿no? O sea, como les decía, el libro que está ahí, yo lo compartí en PDF, este sería el capítulo de soluciones. Entonces, mira, ahí está, por ejemplo, un jarabe, ¿sí? Las soluciones. Entonces, las soluciones hay de 2 clases. Recuerda que las soluciones son mezclas, pero hay de 2 clases. Hay una de proporciones definidas y hay de proporciones indefinidas. ¿Qué quiere decir? A ver, digamos, yo ahorita, por ejemplo, esta aromática, depende del gusto, me la tomo, ¿sí? Entonces yo le digo, le echo una aromática, 2 aromáticas, no pasa nada, o le echo un vaso de agua lleno, la mitad, no pasa, ¿sí? Pero en el caso de un medicamento, ¿sí? De un medicamento, por ejemplo, ¿será que yo puedo, allá en el laboratorio dicen, échale un poquito, échale más, échale menos? ¿Cómo lo harán? ¿Será eso correcto? ¿Que lo hagan allá al tanteo? O la misma gaseosa, por ejemplo, la Coca-Cola, ¿será que es agradable que un día venga agua, al otro día venga dulce, al otro día venga sin gas? No. No, ¿verdad? No, profe. Entonces, eso se llaman proporciones definidas, ¿sí?
por eso necesito las medidas de concentración. Entonces, preparar cualquier sustancia, yo necesito saber las medidas de concentración exactas, las proporciones exactas con las que voy a preparar esa solución. ¿Por qué? Porque siempre debe quedar igual. Entonces hacemos control de calidad, se llama, ¿sí? Si yo me voy a dedicar a vender una sustancia X, debo siempre hacerla igual, porque pues los clientes van a estar pendientes. A los clientes les gustó de una manera y lo debo seguir haciendo así. Si yo empiezo como al tanteo ahí a recochar y echémosle un poquito, no, se tira uno la fórmula, ya no queda igual y la gente dice, no, eso no me gustó, sí, y pierde uno los clientes. Entonces, detrás de la química van los emprendimientos, sí, están también relacionados, sí. Fíjense cómo todo se relaciona. Entonces, usted no puede montar una empresa si no sabe química, si no sabe matemáticas, si no sabe, por ejemplo, no sabe contabilidad, no sabe dibujar, no sabe colorear, no es creativo, no sabe hablar. O sea, ser empresario implica de tener muchos conocimientos, porque si no, empezando porque lo roban, ¿me entiende? ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Ustedes que son pilos, si usted dice, voy a hacer tal cosa, ¿a usted no les ha pasado que necesitan hacer X o Y cosa y van y preguntan a una persona, ¿me hace tal? ¿Usted cuánto me cobra por hacerme esto? Y la persona, como sabe que usted no sabe ni papa, pues le cobra más. ¿Ven? Hay uno, por eso tiene que saber uno qué está haciendo, cuánto vale, cómo se hace, para saber cuánto debe pagar por un trabajo, cuánto debe, si lo puede hacer usted mismo, porque si no empieza, pues una empresa que no da sino pérdidas no sirve. ¿Listo, mis amores? Entonces, como le digo, todo se relaciona. Entonces, nos vemos el próximo jueves. El que tenga dudas, el que tenga cualquier inquietud, por favor. Profe, ¿no mañana? Mañana nos vemos para emprendimiento. ¿Listo? Entonces vamos Mañana quitan la luz. Ah, sí. Bueno, mañana no, el sábado. Bueno, yo me conecto, sí, y si no, pues yo grabo la clase y pues se la subo, ¿listo? Listo, profe. Bueno, ustedes. Sí, señora. Besitos. Listo, profe. Ay, pero profe, creo que mañana no, porque es que mañana es mañana lo del SENA. había clase del SENA. Empieza desde las 7 hasta el mediodía. Bueno, entonces hagamos una cosa mejor. Yo le voy a mandar una actividad ahí al WhatsApp, una lectura, bueno, algún video, alguna cosa relacionada con el emprendimiento, ¿sí? Hay una lectura muy interesante que se relaciona con lo que yo les acabo de decir, de buscar un experto. A ver, ¿a qué me refería? Si tú quieres montar una panadería, ¿a quién le preguntarías cómo arrancar? O sea, tú quieres hacer una panadería, definitivamente eso es lo que quieres hacer. Vas y le preguntas ¿a quién? El panadero. Al panadero. Yo no le voy a preguntar por allá a un doctor o a un ingeniero de sistemas, ¿sí? A un metalúrgico, qué sé yo, bueno, hay personas que no se relacionan, pero tienen que ver, pero tengo que buscar el experto, ¿sí? Para que me explique bien, para que me oriente. Entonces, de eso se trata también a veces, de saber a quién voy a buscar y a quiénes, dónde voy a encontrar las herramientas, ¿sí? Cómo voy a invertir mi tiempo, mi dinero. Listo, y así es para todo, muchachos. Si yo voy a comprarme un computador, ¿a quién busco? ¿A quién le pregunto? Un experto en sistemas. Alguien que sepa de computadores, de sistemas. Sí, porque va a decir, el señor que vende la verdura, venga, ¿qué computador cree usted que yo debo comprar? Pero no sabe, no sabe. Lo contrario, si usted lo que quiere comprar es unas buenas verduras para hacer una buena preparación, ¿a quién le va a preguntar? ¿Al ingeniero de sistemas? No, al señor de la plaza, ¿sí? Entonces, son cosas distintas. Depende también por ejemplo, del negocio que tú quieras montar. Y en diferentes momentos preguntarás a un experto, luego a otro experto, luego a otro experto. Entonces ahí es donde uno tiene que planear lo que va a hacer, a quién le va a preguntar primero y luego a quién le va a preguntar después y así sucesivamente. ¿Listo, muchachos? Entonces, chao. Cuídense. Bueno, profe, chao. Chao, profe. Chao. Un abrazo.